Buenos días, hermanos. Bendiciones a todos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Un abrazo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Y hoy sí es el día. Hoy es 5 de noviembre y hoy sí Mary está cumpliendo años. La llevamos felicitando 8 días antes. ¿Cómo les parece? No, en realidad, de verdad, Mary, Dios la bendiga. Está también cumpliendo años Franci, una muy amiga de Mary. Y además una trabajadora por el evangelio igual que Mary. O sea, dos grandes mujeres de Dios cumpliendo años hoy en la iglesia. Gloria a Dios por ellas. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga sus ministerios. Dios les conceda todo el deseo del corazón de ellas. Y lo más importante, el corazón de Dios. Todos los planes. Que no se quede nada sin recoger de Dios para ellas. Señor, bendecimos sus vidas y le damos gracias a Dios por ellas, por sus vidas. Señor, dales paz, dales tranquilidad, dales amor, dales mayor gracia y mayor favor. En verdad, Mary y Franci, felicitaciones en este cumpleaños y gracias por todo lo que hacen por la iglesia. De verdad que Dios les recompense todo ese trabajo. Hermanos, hoy sí la pueden felicitar. Yo no la sigo felicitando más porque ya la he felicitado 3 días seguidos, entonces ahora les toca a ustedes felicitarlas a ellas. Dios les bendiga. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por todo el compromiso que tú nos estás colocando a cada uno de nosotros, Señor, por acercarnos cada vez más a ti y darnos ese peso y esa responsabilidad tan enorme. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. El mayor tesoro que tú nos has dado, Señor, es la palabra por tu Santo Espíritu. Por ella, aunque no hemos visto a Jesucristo, lo conocemos y le creemos y hemos llegado a ti, Padre, a conocerte en algo. Y te pedimos, Señor, que seamos consecuentes cada vez más con eso que conocemos y con eso que tú nos desafías. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, tengo que decir algo, ¿no? Vamos a continuar con este paréntesis durante esta semana. Pero tengo que decir algo muy particular. El tabernáculo, ustedes saben que hemos hablado del tabernáculo cualquier cantidad de veces. Y siempre habrá algo nuevo por aprender del tabernáculo. Ahora yo quiero que visualicemos ese tabernáculo. No tengo la imagen en este momento acá. Pero recuerden que el tabernáculo cada vez va reduciendo más gente, ¿no? Me refiero a que la gente que está afuera son todos. La gente que mira la puerta, es decir, a Jesucristo, son pocos. La gente que crucifica su vida, sacrifica su vida, entrega su vida, son menos. La gente que decide pasar a la pila del lavado para reconocer que no es por obras, son mucho menos. La gente que tiene comunión con el Espíritu Santo, que se profundiza en la palabra, que es el pan, y que empieza a relacionarse con Dios de una manera diferente, no con las oraciones para satisfacer nuestro tiempo, no, sino en verdad hablando con el dueño del mundo, teniendo la verdad, la realidad y la intención de hablar directamente con él, conociendo esa verdad, esa realidad y viviendo ese momento, son mucho menos. Pero cuando llegamos al lugar santísimo, al lugar de la santidad, creo que todavía son mucho menos. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando uno se va acercando más, Dios le hace sentir a uno el peso de su santidad y le hace ver a uno lo poquito, y perdóneme que diga así, no me vayan a juzgar por esta palabra, lo cucaracha que uno es. O sea, una cucaracha para nosotros representa algo asqueroso, ¿cierto? Algo feo, algo repugnante. Y yo creo que en la medida en que uno se va acercando a esa santidad de Dios, sinceramente uno empieza a sentir que no, nos falta tanto, nos falta absolutamente todo, mis hermanos. Entonces, con esto quiero decir lo siguiente. Tristemente podemos seguir en una religión, tristemente podemos
simplemente acudir al devocional o a un rito religioso o a un ayuno, a una vigilia, todo ese tipo de cosas que solemos ver y conocer. Pero hermanos, lo que nos dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7, de conocer a Dios y conocer el Evangelio, eso implican dimensiones mucho más grandes. Y entender que tenemos que pedir esa revelación a Dios muchísimo más grandes. Hoy les quiero compartir de esto mismo que hemos hablado, dos cosas supremamente importantes sobre la salvación, sobre la elección de Dios, sobre la gracia de Dios, sobre el favor de Dios. Pero le invito por Dios, le invito por favor, no quiero que nadie se pierda. Le invito a que usted sea objetivo, a que usted tenga esa capacidad de decir, Señor, lo que no sea tuyo, quítalo. ¿Sí me hago entender, iglesia? O sea, no es el sentido de que, no, yo lo aprendí así, así es y así se queda. No, hermano, si la evidencia de la palabra que Dios nos está mostrando nos dice otra cosa, pues tenemos que ajustar las cosas. No vamos a ser orgullosos de decir, lo que yo estaba haciendo, lo estoy haciendo mal, pero a mí me va a dar pena decir que lo estaba haciendo mal. No, mis hermanos, Dios disciplina, Dios corrige a sus hijos. Dios nos corrige, entonces tenemos que aceptarlo. Amén. Entonces tengamos esa percepción. Yo los quiero invitar en este momento de nuevo a Efesios capítulo 1, verso 3 al verso 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mucha gente, los que miran aquí en la tierra, dice con toda bendición espiritual, claro, carros, casas, plata, amor, mujeres, bueno, en fin, todas esas cosas banales, ¿cierto? Pero dice es bendición espiritual. O sea, qué bendición más grande que la salvación de su alma, que el amor de Dios en su vida. Mire, si hay algo que encuentro yo y hallo en este mundo, es la falta de amor en las personas. Entonces necesitamos sobresalir, necesitamos ser tenidos en cuenta. Ya no nos sirve que la Biblia diga y a ellos, no, toca que diga ellos y ellas, porque si no entonces no nos sentimos representados. Eso es una falta de identidad terrible, es una falta de amor tanto, de ser tenidos en cuenta, increíble. O sea, no, nosotros no, necesitamos bendiciones, la bendición espiritual de reconocer quiénes somos, para qué nos llamó Dios, por qué nos ama Dios, en fin, ese tipo de cosas. Bendiciones espirituales, vida eterna, la vida con Dios eternamente. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y claro, a muchas personas les resulta esto incómodo, les resulta que no es como les enseñaron en la iglesia, que no es como le enseñaron los líderes religiosos, que cómo así, que Dios no nos acepta a nosotros sin hacer las cosas buenas, que no, que tenemos que ser buenos, que en fin, un montón de cosas. Pero recuerde que se trata de la revelación de Dios, se trata de Dios mostrándose a nuestra vida. Ahora, voy a mostrar dos casos en la Biblia, aparte de Efesios que hemos leído. Claro que hemos leído muchos, pero dos casos que esta mañana en mi predevocional el Señor me mostró. Y es el siguiente. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2, verso 11. Hebreos capítulo 2, verso 11. A ver. Dice la palabra, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces miren, hermanos, que nos está diciendo el Señor, que el mismo Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, no se avergüenza de que nosotros seamos constituidos hijos de Dios. Y dice más adelante, ponga atención,
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, mis hermanos, podemos comprender que en ese plan de Dios previo antes de la creación, Dios planteó que efectivamente, regáleme un segundito por favor. Qué pena, hermanos, es que pensamos que se había caído la señal. Bueno, continúo. Entonces, vemos cómo en ese plan de Dios previo, Dios configuró todo esto. Ahora, mucha gente diría, no, pero entonces Dios quiere que nosotros seamos buenos para estar bien con Él. ¿Sí? Claro que debemos estar bien con Él y claro que debemos hacer cosas buenas. Pero no es por eso que Dios nos acepta. Es tanto como si usted le dijera a un hijo, si usted es bueno es mi hijo y si usted hace cosas malas no es mi hijo. Ahora miremos lo siguiente, mis hermanos. Miremos en Romanos, a ver un segundo por favor. Romanos capítulo 9. Observe lo que nos dice el Señor. Romanos capítulo 9, verso 11. Está hablando de la promesa de Dios, ¿cierto? De esa promesa que Dios le dio a Abraham. Recuerden que ya hemos hablado de esos dos pactos, el pacto de la promesa y el pacto de la ley, el pacto de Sinaí y el pacto de Sión o Jerusalén. Recuerden, el pacto que es por Agar y el pacto que es por Sara. Eso ya el Señor nos lo había indicado desde hace mucho tiempo. Dice, voy a leerlo desde el verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había, escuche muy bien, no había aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ponga atención, lo leo de nuevo. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Miren, es clara la palabra de Dios. Recuerden que nació Jacob y nació Esaú. Y Jacob era el primogénito, pero Dios Esaú era el primogénito, pero Dios escogió a Jacob. Miren lo que dice el verso 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mis hermanos, para concluir ya, nosotros, usted y yo,
Hemos sido llamados por Dios. Toda la humanidad ha sido llamada por Dios. Dios a todos nos llamó y nos escogió. Y hemos creído. Dentro de nuestro libre albedrío, simplemente lo que hicimos fue decir, Señor, yo te necesito. Clamamos a Él. Escuchamos la voz. No endurecimos el corazón. Y empezamos un trabajo de ustedes y yo aquí en todas las mañanas. Y estamos ahí firmes en las mañanas, pagando el precio, que muchos no pagan. Muchos no lo hacen. Pero el hecho de estar aquí todas las mañanas, el hecho de conectarnos en los cultos, el hecho de seguir esa secuencia que ustedes se han dado cuenta, mis hermanos, que en la iglesia es un tema, tiene que ser importante para el otro y importante para el otro, para nuestro crecimiento. No depende de nosotros. Cualquiera dirá, uy, qué pastor tan sabio, No, hermanos, eso yo sé que no es de mí. Yo sé que no es de mi propósito. Yo no tengo un libro guía acá. Simplemente es buscar a Dios. Simplemente es manifestarle a Dios nuestra necesidad y reconocer lo pobres que somos, lo escasos que somos, la falta que nos hace que Dios obre en nosotros y clamarle a Él. No tenemos ninguna otra fuente de vida, no tenemos ninguna otra fuente de poder, no tenemos ninguna otra fuente de consolación, no tenemos ninguna otra fuente de misericordia y de perdón de pecados sino Cristo Jesús. Y esto nos permite a nosotros, hermanos, escúcheme por favor, no se me distraigan lo que voy a decir ahorita. Que Dios haya depositado en usted y en mí la confianza, escúcheme, Dios ha confiado en nosotros para depositar su secreto. Usted hoy lo tiene, usted lo ha recibido, el secreto mejor guardado de antes de los siglos, que no lo conocían los ángeles, que Dios escogió a la iglesia, es decir, a usted y a mí, para anunciar el mejor secreto guardado de toda la humanidad y de toda la historia. Dios escogió tu vida para ministrar a todos los demás. Nos puede doler mucho si le fallamos a Dios en esa confianza cuando pecamos. Y allí es donde nos aproximamos a esa santidad de Dios, a ese peso de la gloria de Dios. No podemos traicionarlo. Y si lo traicionamos nos va a doler y el Espíritu Santo nos va a hacer sentir, pero al mismo tiempo nos va a consolar, nos va a restaurar y nos va a levantar. Pero lo más importante, mis hermanos, es que usted ha hallado gracia en el corazón de Dios. Y eso es muy importante para todos nosotros, como hijos de Dios. No por las obras, porque no había nacido ninguno, ya Dios había dicho quién me serviría. Dios les bendiga y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo en nosotros. Y te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos, Señor, que la realidad de tu Espíritu y la santidad, Señor, cada vez nos transforme más, Señor. Que seguramente fallaremos, pero nuestra intención no es traicionar a la confianza que tú nos has dado, Señor, del poder de tu Espíritu y de tu gracia y de tu favor. Señor, límpianos cada vez más y más de nuestra maldad, santifícanos en tu palabra, en tu verdad y permítenos ser uno solo contigo, con el Espíritu Santo y con nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdónanos de todos nuestros pecados, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra altivez. Perdónanos, Señor, por cada vez que nosotros nos olvidamos de ti. Y ayúdanos con el poder de tu Santo Espíritu a serte fieles, a proclamar tu palabra, a no apartarnos de tu palabra, a conservar la humildad o a adquirir la humildad que necesitamos, Señor. Te rogamos por todos los enfermos de COVID, Señor. Te pedimos en este momento por todas las personas que están contaminadas, que están sufriendo los padecimientos. Yo te ruego que consueles esas huérfanas que quedaron, Señor, de la muerte del pastor Fabio Roldán en Bogotá. Señor, ayúdalas. Que haya
quien las eduque, quien las adopte, Señor. Te pido por ellas, por los momentos que están pasando. Te pido por el pastor Kim, Señor, en este instante. Y nuevamente te agradecemos por la vida de Mary Janet y de Franci, que están cumpliendo años hoy. Bendícelas, Señor, y llénalas cada vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que todos estén bien. Saludos a todos, que pasen un feliz día. Y recuerden, mis hermanos, Dios ha confiado en usted, Dios ha confiado en mí. Nos ha escogido y nos ha revelado ese secreto. Y eso significa que Dios confía en ti, que Dios te ama, que Dios te llamó, Dios te escogió. Así que santifiquemos nuestros cuerpos y nuestras vidas para vivir en paz con Dios. En este momento de nuestra vida no necesitamos una ley que nos diga qué hacer o qué no hacer, pero sí necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Dios les bendiga, un abrazo para todos, Dios les guarde, bendiciones. Esperamos que nos compartan postre hoy por el cumpleaños. Dios les bendiga. Chao, chao.